the Lord. Sometimes gently singing our hearts in one accord. ¿Qué tal? Gusto de saludarles desde aquí, desde Santiago de Chile, desde la provincia Cordillera y a través de los estudios de Paz a Vosotros Televisión, porque pertenecemos a la misión pentecostal Puente Alto Paz a Vosotros. Queremos entregarle a usted una reflexión de su palabra. Esta tarde una pequeña reflexión que también hace su vida. Como título, Viviendo en presencia de Dios. Viviendo en presencia de Dios. Y para respaldar esta palabra, vamos a leer aquí en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. ¿No? Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Repito, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Oremos. Soberano Dios, darte gracias en esta hermosa tarde en que me permites poder lograr alcanzar tu bendición y ser portador de la palabra a través de la señal de las plataformas de Facebook y de YouTube. Espíritu Santo, me siento incompetente ante tu divina majestad. Dame sabiduría, gracia e inteligencia. Coloco una revelación de tu palabra esta noche. Úsame, Dios mío, mis labios a través de tu Espíritu Santo. Dios mío, cruza esta señal. Que su palabra lleve sanidad. Su palabra lleve un milagro. Su palabra levanta al caído y fortalezca. Y declaro esta tarde que todo pensamiento queda sujeto a su palabra. Y que todo pensamiento queda sujeto a su espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Viviendo en presencia de Dios. Aleluya. Este texto lo saqué cuando Elías le habla al rey Acab, ¿eh? Cuando en los tiempos del rey Acab estaba un profeta llamado Elías, y cada vez que el rey le hacía una pregunta, él respondía de esta manera: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Así que de ahí saqué este texto para que usted se ubique en los tiempos que voy a predicar. A veces se dice que de una persona, sea hombre o mujer, ¿eh? Esa persona, se habla mucho, esa persona es audaz. Y miramos su accionar, y miramos su forma de ser y decimos: esta persona es intrépida, es valerosa. ¿Ha conocido personas así? Sea hombre o sea mujer. Porque hay gente que es de bajo perfil. Las de bajo perfil son tímidas, ¿no? No se atreven a dar un paso muy fuerte porque temen a caer en errores. Pero el intrépido, el que es aguerrido, el que valga la redundancia, esa persona intrépida, valerosa, da el paso. Aunque tenga que perder, lo da. Porque algunas veces por dar un paso gana también una victoria, ¿no? Porque la audacia es la capacidad que todos podemos tener para emprender acciones, pues, que no son comunes. Las acciones que podemos emprender al dar un paso de fe son extraordinarias. O sea, cuando usted valerosamente da un paso de fe, piensa usted que a lo mejor se equivocó, pero ese paso de fe le va a traer algo extraordinario, ¿no? Decisiones que pueden causarnos hasta dolor más adelante, pero las tenemos que hacer. Las tenemos que hacer porque se necesitan, porque se necesitan, ¿no? Pero las tenemos que hacer corriendo un riesgo y temores que pueden implicar el tomar esas decisiones. Pero eso se dice que una persona audaz
es una persona intrépida, usada, valiente, atrevida cuando se trata de tomar decisiones. ¿Se espera un riesgo? Sí, se espera un riesgo. Pero dan el paso de fe. Dan un paso firme, ¿no? Pablo dice que por predicar, escúchelo, el apóstol Pablo dice que por predicar la palabra del Señor lo llevaron a la cárcel. Claro, por ser intrépido, por ser decidido. ¿No vio lo que le pasó a Juan el Bautista? Por ser intrépido. ¿Ah? El resultado de Juan el Bautista fue muy doloroso, pero ganó el alma, está en el cielo, ¿no? El apóstol Pablo, por predicar la palabra, lo llevaron a la cárcel. Y sus hermanos en la fe se atrevieron mucho más a predicar, corriendo el riesgo de ser llevados a la cárcel también. Porque los hombres o mujeres que le creen a la palabra del Señor, no nos interesa el riesgo que corramos. Sabemos a qué le servimos. Pablo le dice a los filipenses ahí en capítulo 1, versículo 13, de tal manera dice, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría, dice, de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Añade, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Sin temor. O sea, la fuerza que Pablo tenía para predicar, aunque estuviera en la cárcel, animaba a los demás. Ese es el propósito nuestro. Ese es el propósito de todos los predicadores, pastores, evangelistas, profetas, maestros, etcétera, etcétera. ¿No? Ese es el fin. Que nosotros tengamos que pagar un precio, pero alentamos a los demás. Miren, me trae a la memoria cuando Dios me llamó al ministerio. Yo hablando al ministerio de ser pastora, porque yo estuve 15 años sentadito en una banca escuchando la palabra de Dios, pues, ¿no? En la escuela dominical, en los estudios bíblicos, en los cultos anexos, 15 años como predicador. Esa fue mi escuela, ¿no? Pero cuando me llamó el Señor a mí, cuando Dios me dijo que tenía que ser pastor, que yo no quería, yo estuve casi un año luchando, ¿no? Y por no tomar una decisión, sufrí unas consecuencias bien graves, ¿eh? Por no obedecerle al Señor. Después se las cuento. Pero cuando tomé la decisión, ¿no? El llamado al ministerio. Usted piensa que cuando las personas son llamadas al pastorado, porque ese el común denominador de toda la gente, ¿eh? Creen que cuando la persona nombra al pastorado, ese hombre se hace millonario. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Porque el paso que yo daba, ¿no es cierto? Dios me decía, deja tu casa y deja tu trabajo. Yo le pregunto a cualquiera de los pastores si ha hecho eso alguna vez. ¿No? Es que era bueno porque yo tengo hijos y yo también tenía, pues. Y yo tenía que pagar dividendos de casa en esos años. Y yo tenía que pagar cuentas. Y yo tenía que pagar estudios de mis hijos. Y yo tenía que vivir. Y Dios me dice, deja tu trabajo. Y tomé la decisión. Y dejé mi trabajo. Después me dice el Señor, deja tu casa, que era nueva. Recién estaba remodelándola, bonita. Y deja tu casa. Así que arrendé la casa y me fui al ministerio a predicar donde me llamara el Señor. Y me fui a brazos cruzados. ¿Usted cree que Dios me falló alguna vez? Después de haber ganado tanta plata, después de que ganaba un sueldo pero extraordinario, tenía que recoger ofrenditas de 200 pesos, 150 pesos, 300 pesos y con eso vivir en el día. Pero era el paso que tenía que dar, pues. Por eso que me trae a la memoria que para obtener bendición tenemos que ser aguerridos, pues, ¿no? Tenemos que tomar decisiones. Y cuando hay que tomar decisiones, tenemos muchas veces que arriesgarlo todo. Yo conozco muchos pastores
Muchos pastores dicen, yo lo arreglo todo, pastor. Claro, arréglelo todo por un precio que mañana nos traerá felicidad. Yo conozco a muchos pastores que dicen, mi pastor, hoy día comienzo a ir por la fe. Y a los 2 meses están trabajando, ¿sabes? A los 2 meses están trabajando. Bueno, usted me dirá, pero que tienen que vivir, pues. Bueno, pero si el hombre debe ir por la fe, pues. El hombre debe ir por la fe. La Escritura dice, es clarito la Escritura, dice que el que viva de la palabra, coma de las ofrendas. Bueno, ese otro tema después lo vamos a explicar, ¿no? Entonces, cuando hay que tomar decisiones, tenemos que muchas veces arreglarlo todo. Yo dejé mi casa, dejé todo. Dejé de pagar dividendos, dejé de pagar, ¿para qué le cuento? Sí, esto no fue una decisión que yo tomé en un momento. Me tuvo que llevar el Señor al dolor, al quebranto para poder obedecer. Porque yo no quería ser pastor. Pero bueno, Dios fue más fuerte que yo, ¿no? Me sedujo el Señor. Entonces la Escritura dice que nosotros debemos tomar la mancera y no vayas atrás. Jesús, escúchelo, Jesús tuvo que tomar una decisión. Tuvo que tomar una decisión. Dar su vida, o sea, siendo rey, se hizo pobre, que a través de esa pobreza se fue al Calvario, lo crucificaron, dio su vida para salvarlo a usted y salvarme a mí. Ese es la decisión que tomó Dios. Pongan atención. No nos apartemos de la palabra. Vamos al texto principal. Cuando Elías dice esta palabra, en cuya presencia estoy, que eso es lo válido de esta noche, en cuya presencia estoy. Cuando Elías dice esta palabra, él está aquí tomando una decisión audaz. Está conversando con el rey Acab. Y porque el rey Acab se haya apartado de las cosas del Señor. Y Dios manda una profecía a través del rey, del profeta Elías. Y le dice el profeta Elías, comillas, no habrá lluvia en estos años, sino, escúchalo, por mi palabra, dice. Esa es la decisión que tomó Elías, ¿no? No habrá lluvia en estos tiempos, sino por mi palabra. Eso le dice al rey acá. Ahora, para ser aguerrido y tomar decisiones, tenemos que tener la cualidad de Elías, pues, en cuya presencia estoy. Eso es lo más importante para usted. En cuya presencia, cuando usted quiera tomar decisiones y pedirle a Dios, ojalá que esté en la presencia de Dios, pues. Así estaba Elías, en cuya presencia estoy. Primero, Elías no estaba hablando por su propia cuenta, estaba hablando en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Y está haciendo un juramento en el nombre del Señor cuando dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Está haciendo él un juramento en el nombre del Señor. Él tenía, Elías, una íntima comunión con Dios. Una íntima comunión. ¿Cómo está la comunión suya con Dios? Parémonos un segundito. ¿Cómo está la comunión con usted con Dios? ¿Ah? ¿Cómo está su comunión con Dios? Aquí en su corazón, ¿cómo está? ¿Ya? Yo no le voy a hablar qué es lo que está metido en su corazón. Usted sabe lo que está metido en su corazón. Pero ¿cómo está? Porque Elías tenía una íntima comunión con Dios. Esto demuestra, escúchalo, que si usted y yo queremos ser audaces y hacer cosas extraordinarias, tenemos que estar en plena comunión con Dios. En plena comunión con Dios. Con atención. El país en esos años estaba pasando una posición muy desagradable, muy degradante, porque el rey Acab se apartó de Jehová Dios, se había olvidado de la escritura del Señor. ¿Ah? Dice la Biblia, fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam y sirvió al Dios de Baal y lo adoró. Eso es lo que hizo Acab. Fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam y sirvió al Dios de Baal y lo adoró. Mire, tremendo error garrafal que hace este hombre. ¿Cuántos cristianos hoy en día no les pasa lo mismo? Porque no tienen iglesia, andan buscando otros lugares
idolátricos, por decir así, de idolatría, para buscar presencia de Dios. ¿Ah? Quiero decir en esta noche, si el líder del país pisotea la palabra de Dios, como que si fuera en estos tiempos, si el presidente del país pisoteara la palabra de Dios, la ira del Señor visitará ese país. Y no esperen nada bueno de parte de Dios. Esto que le sucedió acá llegó a tal grado que la misma gente llegó a apartarse de la fe genuina y el pueblo hebreo entró en una crisis tanto espiritual como corporal. Aún se rebelan ante Dios. Se rebeló el pueblo por la maldad de las autoridades que hacían adoraciones a los ídolos. Yo te hago una pregunta, querido amigo, hermano, vecino, no sé quién está ahí. Te hago una pregunta. ¿Acaso no ocurre lo mismo en estos tiempos donde las autoridades de gobierno no respetan la palabra de Dios? ¿Acaso no ocurre lo mismo? Y aún la pisotean. Es por ello la situación que está pasando en nuestro país. ¿O tú crees que esto viene del diablo y que esto del virus, de toda esta maldad que se ha multiplicado? No, es la mano de Dios que vino sobre el mundo entero y especialmente este país. A este país. Porque las autoridades pisotean la palabra del Señor. Se han alejado de la Escritura. Esta Escritura fue la que formó, escúcheme bien, todas las autoridades del mundo se constituyeron bajo esta palabra. Todas, que después se apartaron, es otra cosa. Todas las constituciones se formaron por la palabra del Señor. Pero hoy en día no le creen a esto ya. Como no le creen, tranquilito, esperen las consecuencias. ¿Ah? Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo, ahí en el capítulo 14, verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. El amor de muchos se enfriará, dijo literalmente. Pon atención. Ya la palabra del Señor no está siendo respetada en ninguna parte. ¿Ha visto cómo en otros países le sacan la hoja y las queman? Porque no le tienen temor a la palabra de Dios. No le tienen temor a esta palabra tan hermosa que Dios dejó como brújula para nosotros, para llegar a un puerto seguro. ¿Ah? No está siendo respetada, no está siendo oída, porque el sacerdocio estaba siendo corrompido. Mire qué casualidad, mire qué casualidad. Si en estos tiempos la mayoría de los gobiernos ya no usan las leyes de Dios, pues ya no las usan. Las autoridades hoy en día se han corrompido de igual forma. Y eso hace que la apostasía entre en los creyentes. Ya no creen en las iglesias, no creen en los hermanos, menos creen en los pastores. Y lo más peor, que no le creen a Dios, a la palabra de Dios. Qué terrible. Qué terribles consecuencias van a vivir esas personas. Escúcheme bien. Usted, señor gobernante, quien quiera que sea, si por esas cosas la día estuviera viendo este programa, apártese de toda iniquidad de su vida, porque terribles consecuencias van a haber para usted. Aleluya. Por eso Elías, pon atención, Elías dijo: en cuya presencia estoy, no habrá lluvia en estos tiempos, dijo. ¿Se acuerda? Por años no llovió, no llovió. Y él dijo: no habrá lluvia en estos tiempos, sino por mi palabra. Fue atrevido, aguerrido, decidido en decirle al rey Acab, a sus ojos, de cara, sin tapujo, lo que tiene que decirle. Fue una declaración audaz, porque él dijo lo que Dios le había dicho. Y cuando hablamos lo que Dios dice, eso se cumple. Eso se cumple.
porque lo declaramos en fe, aunque eso nos traiga consecuencias a nuestras propias vidas, lo declaramos por fe. Pedro dijo ahí en Hechos 4:19, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir, dijo él, lo que hemos visto y oído. Cuando les prohibieron predicar, juzgad si es justo delante de Dios, si obedecer a vosotros antes que yo. Aleluya. Pongan atención. Dios le dijo a Elías, anda a esconderte al arroyo de Querit, porque iba a venir sequía por la palabra que estaba lanzando Elías. Se estaba cumpliendo, se iba a cumplir. Y más temprano que tarde nuestra palabra que Dios nos hace hablar se cumple en todo hombre corrompido. Así que Dios le dijo, anda, esconderte en el arroyo de Querit, enfrente del Jordán. Ahí Dios lo iba a alimentar, iba a tomar agua y lo iba a alimentar de una forma muy especial. No es el tema hoy día, pero de una forma muy especial Dios lo iba a cuidar. ¿Sabe por qué? Porque te atreviste a proclamar, dice la Escritura, mi palabra, y yo te libraré de la crisis que vendrá a este país. Yo he mandado, escúchalo, yo he mandado un cuervo para que te dé allí de comer y bebas del arroyo. Aleluya. Aleluya. Yo le pregunto a usted, escúcheme, ¿no está sucediendo lo mismo ahora en estos tiempos de crisis? ¿No está sucediendo lo mismo en estos tiempos de crisis que está viviendo el país y el mundo entero? Por eso que el Señor le dice a Isaías, profetiza, anda pueblo mío, es lo que Dios le dice, el libro de Isaías, anda pueblo mío, entra en tu casa, cierra tras ti las puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Aleluya. ¿Usted cree que es casualidad esto? ¿De que tenemos que estar en cuarentena? No. Dios dice que a sus hijos, mira, escúchame bien, antes que sucediera todo esto, antes que sucediera la crisis por allá en octubre del 19, antes que sucediera todo eso, estábamos en una reunión de oficiales y en un culto en nuestro templo, cuando Dios puso en mi corazón ungir la iglesia y decirle a todos los hermanos que cuando llegaran a la casa, por fe, declararan, poner la sangre en los dinteles de la puerta, porque algo venía al país. Yo dije en ese momento, comillas, no sé qué es lo que es, hermano, no sé, pero siento que viene un mal grande a este país. Pongan sangre en los dinteles de sus puertas para que sean librados de todo mal. Y se cumplió. Y se cumplió. Por eso dijo el Señor, anda pueblo mío, entra en tu casa, cierra tras ti las puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Usted dirá, ¿y cómo está en la casa? Yo le pregunto, ¿a qué hijo de Dios le ha faltado? ¿A qué hijo de Dios, estando sin trabajo, estando en la casa, estando en cuarentena, no pueden salir a trabajar, no pueden ganarse la vida, pero a qué hijo le ha faltado cuando todos los hijos de Dios tienen sobreabundancia? ¿Acaso Dios no ha enviado cuervos para sustentarte? ¿Acaso Dios no ha enviado cuervos para proveerte? Elías le creyó a Dios, a su palabra, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Ese es el Dios que yo conozco. Cuando se le cree a su palabra, Él nos sustentará en medio de las crisis. Él toma medio para que usted no le falte esto del 10%. Ahora este tercer retiro de la AFP en Chile no es un regalo de Dios. ¿Cuándo pensabas sacar dinero tú de tus cuentas bebé? Jamás. Pero Dios tomó este medio para que los cuervos puedan bendecirte. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dios toma cuervos para bendecirte, porque Él escuchó el clamor del pueblo para que las autoridades se inclinaran ante la justicia verdadera. Aleluya. Así Dios toma cualquier medio para proveerte. Dios toma cualquier medio para proveerte. Yo llevo más de un año con la iglesia cerrada y gracias a mi Dios no nos ha faltado nada.
No nos ha faltado, porque Dios ha tomado medio para bendecirnos. Los fieles que están ahí, los fieles que han sido fieles también y que nos han apoyado. Así Dios toma cualquier medio para proveernos. Él dice a través de la Escritura, mas el que sostiene a los justos es Jehová de los ejércitos. Más el que sostiene a los justos es Jehová de los ejércitos. Me encontraba con un hombre que no conoce a Dios y que reniega las cosas de Dios. Y me dijo, pucha, me dice Mingo a mí, ¿no? Mingo por el seudónimo mío de Domingo. No me respeta como pastor, menos, pues si no creen en Dios, menos. Dijo que estamos con las palabras de ellos, ¿no? Que estamos jodidos, ¿eh? He pasado un hambre, estamos pasando una tremenda hambre, vamos a morir de hambre en este país. Yo le dije, tú te morirás de hambre, pero nosotros los que creemos en Dios, jamás Dios nos dará vida y vida en abundancia, porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que permanecen, no se mueven, sino que permanecen para siempre y bendecidos. Aleluya. Pon atención. Elías dijo, en cuya presencia estoy. Elías en cuya presencia andaba, nunca Dios lo abandonó. Por eso te pido a ti en esta noche, no te alejes del Señor, no te sueltes de la pretina del Señor. Si esto todavía falta mucho, es para largo. Nos queda un añito todavía. Así que agárrate de las pretinas, no te sueltes. Porque si no te sueltas de las pretinas del Señor, Dios nunca te va a abandonar. Y no solo por ser su hijo, sino porque eres un hombre audaz, decidido, creyendo lo que Dios dice. Creyendo, Elías le creyó lo que decía, Dios le proveía. ¿Te recuerdas de Moisés cuando Dios le dijo, pasando esa prueba, que venían de allá de Egipto, venían por el desierto muertos de sed, y Dios le dice, golpea esa piedra? Y la pregunta es, ¿saldrá agua de una piedra? ¿Cómo puede salir agua de una roca? Explíquese. Pero escúchalo bien. Solo los que están bajo la presencia de Dios y le creen a la palabra pueden hacer cosas impresionantes, extraordinarias y milagrosas. De que Moisés golpeó la roca y empezó a brotar el agua. Porque solo los que andan en la presencia de Dios pueden ver cosas milagrosas. Aleluya. Si hasta el día de hoy usted no ha visto cosas milagrosas, le aconsejo, agárrese de las pretinas del Señor y no se suelte. Pon atención. ¿Sabe cuál fue el error del rey Acab de haberse apartado de Dios? Su mujer Jezabel. Ese fue el error. Porque esta mujer, llena de envidia y de veneno, envenenaba al rey para que mandara a matar a Elías. ¿No es que dijo ella? Ella dijo estas palabras literales: así me hagan los dioses, y aún mañana, si mañana a esta hora no he puesto a tu persona como la de uno de ellos. O sea, quería matar a Elías, igual como había matado a los 400 profetas, ¿no? A los 400 hombres que había matado, ¿no? Entonces, ese era el objetivo de esta mujer. Enlodarlo era el objetivo que tenía. Enlodarlo. ¿Cuánta gente así mismo hoy? Así mismo hay personas en las casas, en la iglesia, que no pueden soportar a otro en un estado que ven que Dios los usa de una manera extraordinaria. Y nace el celo de la carne. Le miran sus defectos, sus cualidades, tratan de enlodarlo. Lo enlodan en la casa con sus padres, en los trabajos, con su jefe. ¿Y por qué no decirlo en la iglesia? En la iglesia sucede lo mismo. Quieren enlodarlo al pastor y a los demás. Y esto no es porque tengan envidia. No. Lo que pasa es que tienen miedo que esa persona avance aún más y mañana sea un líder más reconocido, usado por Dios, más que ellos. Por eso muchas veces él lo da a las personas. Dice la Biblia: estas son manchas en vuestros ágapes que comen impúdicamente con nosotros. Pon atención. Pues vamos a Elías. Elías estaba viviendo en presencia de Dios, ¿no es cierto?
hemos visto, cuya presencia estoy. Y estaba en el arroyo bebiendo, comiendo pan, comiendo carne. En tiempo de sequía, en tiempo de crisis, comía en tiempo de crisis, lomito a los pobres. ¿Ah? El tiempo de tribulación, porque en tiempo de aflicción, de tribulación, en tiempos de hambre, Él comía todo eso. ¿Sabe por qué? En cuya presencia estoy, porque Él creyó a la palabra de Dios, la cual Él mismo había declarado. Por eso que a ti, hijo, usted que me está escuchando, a usted, hija, Dios le ha proveído, le ha multiplicado y le ha dado sobreabundancia, porque usted es una de las personas que le cree a la palabra de Dios. Y la felicito, y lo felicito, hermano. Para el creyente no hay crisis. Para los creyentes no hay crisis que no se pueda llevar. No hay crisis que no podamos llevarla. No hay problema que no se pueda llevar. No hay carga que no se pueda llevar. Porque cuando vivimos en presencia de Dios, Él nos ayuda a llevar nuestras cargas. La Biblia dice: venid a mí todos los cargados y trabajados, que yo los haré descansar. En esta noche, escúchame bien, en esta noche, llénate de la palabra de Dios. Comienza a vivirla en tu vida, pero vívela en presencia de ella. No la leas como un libro. Cuando abras esta Biblia y vas a leer un pasaje y vas a leer otro pasaje, haz cuenta que estás conversando con Dios, porque esto es la voz de Dios revelada al hombre. Cuando leas, haz cuenta que estás conversando directamente con Dios. Por tanto, ya no más pereza, ya no más incredulidad, ya no más desprecio, ya no más celos, ya no más tristeza, sino llénate de la presencia de Dios. Y que puedas decir mañana, oh, aleluya, puedes decir, en cuya presencia estoy. Aleluya. Llénate de la presencia de Dios. Si logras entrar en la presencia de Dios, escúchame, tu vida va a vivir, y vas a vivir tú y toda tu prole, por decirlo así, va a vivir momentos agradables, tiempos de gloria. Aunque estemos en pandemia, aunque estemos en crisis, si andas en presencia de Dios, Dios será contigo y Dios te proveerá. Aleluya. Quiero orar por ti esta noche. Quiero orar por tu vida. ¿Me permites orar? ¿Me permites que oremos? Repite conmigo. Repite esta hermosa oración conmigo, para que esta noche Dios te abra puertas de bendición. Señor Jesús. Señor Jesús. Cambia mi mente. Cambia mi mente. Llénala de pensamientos buenos. Llénela de pensamientos buenos. Quiero vivir en tu presencia. Quiero vivir en su presencia. Porque solo no lo puedo hacer. Porque solo no puedo hacer. Perdona mis falencias. Perdóneme mis falencias. Hoy abro mi corazón. Hoy abro mi corazón. Para recibir tu palabra. Para recibir su palabra. Con la unción. Con la unción. Con el único fin. Y con el único fin. De hacer lo bueno. De hacer lo bueno. Y aprender a vivir en tu presencia. Y aprender a vivir en tu presencia. Ahora bendice mi vida. Ahora bendiga mi vida. Mis hijos. Mi matrimonio. Mi matrimonio. Mi familia. Mi trabajo. Mi negocio. Mi empresa. Y mi finanza. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Soberano Dios, quiero orar en esta hora por esta hermosa palabra, por esta hermosa reflexión de ella, por esta hermosa enseñanza. Permite, Dios mío, que tu presencia haya alcanzado esta palabra a muchos corazones, y la declaro sobre ellos como bendición en el nombre de Jesús. Amén. Outside these walls and let it ring. Let your spirit, Lord, overflow.
agradecerle a todos los que han estado en el canal de YouTube compartiendo esta hermosa palabra. Vamos a seguir en la plataforma de Facebook, pero quiero despedirme de YouTube en este momento y decirle a ustedes: amen a su hermano con todas sus virtudes, con todos sus defectos, porque así Dios le ama a ustedes. Que Dios les bendiga. Sometimes praise the Lord. Sometimes